Estás escuchando Motorbox Radio, podcast, YouTube. Con la participación de Esteban García, Leandro Masuccelli, Juana Brevalla y Eduardo Olmos. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Motorbox Radio, podcast, YouTube, este espacio en donde compartimos toda la actualidad del deporte motor nacional, internacional, como ya se ha vuelto un espacio semanal habitual para nosotros. Para mí el gusto de compartir con ustedes siempre otro programa más en la voz de quien les habla, Leandro Masuccelli. Pero ya mismo voy a presentar a los muchachos que hoy me van a estar acompañando en este podcast número 4. Así que empezamos por el señor Esteban García. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Leandro? Buena semana para vos, para todos los muchachos que nos están acompañando y para toda la audiencia. Tenemos bastante automovilismo internacional para resumir de lo que ha pasado y de lo que viene, ¿sí? En lo que ha sido el fin de semana pasado, lo que vendrá, con categorías muy importantes que han competido, y realmente hasta con importantes presentaciones y anuncios que se han realizado en las últimas horas. Y por supuesto también la actividad de los argentinos en el exterior también estará presente en este programa, pero tenemos más gente para presentar, así que no quiero que demores mucho. Muy bien, ¿qué les parece si ahora pasamos a presentar al señor Juan Ignacio Brevalla? ¿Cómo le va? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a toda la audiencia a un nuevo podcast de Motorbox Radio. Y bueno, como bien dijo Esteban, fin de semana cargado, se viene mucha actividad, varios campeonatos tanto en lo local como en lo internacional que van a estar comenzando su temporada 2018. Así que bueno, no robo más tiempo con el saludo, sigamos adelante. Por supuesto, no hay problema. Bueno, ahora sí, el gusto de presentar a una de las personalidades que vuelve a este espacio de Motorbox después de un largo tiempo. Lo incorporamos a lo que es el podcast semanal de YouTube, nuestro colega mexicano Eduardo Olmos. ¿Cómo te va? Todo muy bien, estimados. Qué bueno, gracias por la invitación y obviamente a la audiencia que nos acompaña en esta ocasión. Y sí, actividad del fin de semana pasado, estuvimos en la Fórmula E y ahora seguimos preparando pues todo lo de la IndyCar que comienza este fin de semana con sus categorías de soporte. Exactamente. Bueno, muchachos, ¿qué les parece justamente si arrancamos con estas dos categorías que menciona Eduardo, que son un poco las que atraen la atención no solamente en lo que ha sido el fin de semana que pasó, sí, con la victoria resonante y primera vez para Daniel Abt, sino también lo que va a estar siendo, ya lo vamos a estar adentrando en minutos nada más, lo que será la apertura de otra temporada de la IndyCar. Eduardo, contanos un poco en resumen qué te ha dejado esta experiencia de estar en el Autódromo Hermanos Rodríguez viviendo una fecha que fue atípica justamente para no solamente la categoría de los pilotos, sino también para el propio piloto alemán que alcanza ahora sí su primera victoria en la categoría. Efectivamente, y bueno, ya sabemos todos los inconvenientes, toda la mala fortuna que ha tenido la fábrica alemana desde que se integró como constructor oficial a la categoría. Los problemas de Lucas Di Grassi, rapidez, mucha velocidad, competitividad en las prácticas sobre todo, pero al final de cuentas en las carreras no se podía reflejar por una u otra razón del auto. De hecho, en la previa, Lucas Di Grassi reconocía que todavía se tenía que trabajar en el auto para solucionar los problemas de fiabilidad, pero al final de cuentas el vehículo de Abt aguantó. El mismo Di Grassi hizo un par de remontadas a lo largo de la carrera, pero bueno, al final de cuentas se ve que se sigue trabajando en Audi, son rápidos y pues veremos cómo se desarrolla la segunda parte de la temporada para ellos. Sin lugar a duda, fue una gran victoria para Abt,
acordar la desclasificación en Hong Kong, y también un poco beneficiado de un poco suerte a su favor por los problemas de Felix Rosenqvist al principio de la carrera, y después un pequeño problema que tuvo el Turvey en el cambio de auto. Bueno, para Turvey justamente el detalle a favor para él de conseguir un podio para NIO, sí que era una escuadra que no venía desde, creo que era la época de Nelson Piquet, cuando tenía otro nombre el equipo, con buenos resultados. Lógicamente, primer podio para él en la categoría, y justamente como vos decís, una carrera típica, extraña, con varios problemas para Felix Rosenqvist, que fue realmente extraño. Creo que fueron 2 a 3 veces que estuvo parado en la pista. Exactamente, la carrera era un trámite, las primeras 12, 13 vueltas, muy limpia. Obviamente la dificultad de manejar en el autódromo desde la mañana, desde el mismo día del shakedown, el viernes, mucho polvo, mucha suciedad, muchas salidas de pista y muchas complicaciones, que se reflejó en la clasificación. Generalmente no analizo tanto las clasificaciones, pero fue muy curioso, particular, que los primeros que salieron a clasificar fueron muy castigados. Lucas Di Grassi, el mismo piloto brasileño, decía que ese sistema que es por sorteo, la definición de los grupos de clasificación, era bastante injusto, y esto se reflejó en la clasificación del brasileño y en la de otros pilotos. Muy complicada la pista al principio, muy complicada, bueno, fue mejorando obviamente conforme pasó el sábado, y la carrera era un trámite. Rosenqvist al frente, nadie tuvo problemas en las primeras 10, 11 vueltas, hasta que llegó la falla del auto, del piloto del equipo Mahindra. Sin duda, bueno, quien lo aprovechó creo que fue un poco Jean-Éric Vergne, ¿no? Que dentro de todo se llevan un buen resultado como para estar todavía en la punta del campeonato, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido Rosenqvist, y una fecha que no fue nada favorable para la gente de DS Virgin, hablando justamente de Sam Bird y de Alex Lynn, que bueno, no han sido justamente los protagonistas que han podido descontarle el terreno, ¿no? Sí, exactamente. Ahí Bird toca ahí casi teniendo incidente en el final con, me parece que era Nicolas Prost, y bueno, también la situación del otro de Vergne, que a final de cuentas quinto lugar, sin meterse en muchos problemas, y obviamente considerando la dificultad que era manejar en esta pista, aprovechando el abandono de Rosenqvist, aprovechando la situación de Bird, y pues son 12 puntos. Punta del Este es la mitad de la temporada, diferencia no es mucha, pero diferencia a final de cuentas. Vergne, el único que ha sumado, que ha llegado en los primeros 5 lugares en todas las competencias de esta temporada. La consistencia seguramente estará redituando al final del campeonato, así que veremos cómo se desarrolla. También una cosa también muy particular, la diversidad de las marcas que estuvieron en todas las sesiones. Sí, dominio de Audi en prácticamente todas las sesiones en pista, pero atrás muy revueltos entre la gente precisamente de Mahindra, con la pole de Rosenqvist. Ahí también Buemi metiéndose en la Super Pole siendo rápido. Piquet, que a pesar de no tener una tan buena calificación, llega en el top 5. Entonces también de destacar eso, que hubo mucha diversidad y mucha paridad entre la mayoría de los equipos. Lo de Antonio Félix da Costa, obviamente destacable, que clasificó, avanzó a los Super Bowl, terminó en 7º. Entonces, de destacar esa situación en circunstancias muy particulares como las de la carrera del sábado pasado. ¿Cómo vieron el fin de semana del argentino, José María López, en general? Porque en un inicio en los entrenamientos por ahí parecía que podía repetir un desempeño como el del año pasado, que en esta pista en México le había ido bastante bien dentro de todo, pero después en clasificación, a pesar de, si mal no recuerdo, salir en el tercer grupo, ustedes mencionaban que en el primer grupo era lo más complicado por la situación de la pista, no tuvo una gran clasificación y eso como que ya le complicó la carrera. Bueno, ahí también es parte de lo que le ha pasado en todo el año desde que se integró a Dragon, a mi parecer, teniendo un compañero que pues ha superado fácilmente en la mayoría de las sesiones, aunque a veces en los resultados no se demuestre mucho. Luego el contacto que tuvo con Di Grassi y el auto, que tampoco es el más veloz, sí tiene sus momentos, pero que a mí me parece que todavía falta mucho por desarrollar en ese equipo Dragon. Digamos que
un poco afectado por las circunstancias del mismo accidente con Di Grassi, pero apenas es la tercera carrera también para Pechito del equipo. Lleva que 2-3 meses con Dragon, entonces todavía falta un poco de tiempo para que siga explotando, conociendo más las características del powertrain y la dinámica del equipo. Bueno, justamente en ese sentido, quien está liderando ahora el campeonato de constructores, que es Techita, bueno, justamente ha heredado una de estas partes que vos mencionás, Eduardo, de lo que era parte de la mecánica de Adams Renova, hablando un poco de la clave que tiene ahora el equipo chino para estar un poco arriba en el campeonato y que marca esta diferencia con el Dragon, en el cual, bueno, José María López justamente habló de esto, de que todavía falta un poco de desarrollo, pero que el potencial está. Sí, claro, y se demostró, bueno, se vio desde que comenzó, desde Marruecos, en el que estuvo ahí clasificado en las primeras posiciones, y en una pista tan complicada de rebasar como Marrakech, pues ahí estuvo constante en los primeros 10 lugares, terminando en sexto. También después lo de Santiago, que lo que pudo haber sido también siguió. Hubo muchos que les preguntamos, algunos a Sam Bird fuera, dentro de pista, otros a Pechito, su situación, de lo que pudo haber sido, lo que pudo haberse evitado en Chile. Pero bueno, aquí también la carrera aquí en México pues tuvo esa situación particular con Di Grassi. Di Grassi él mismo reconoció su error en la maniobra, pero bueno, al final de cuentas poco las circunstancias han perjudicado los resultados de Argentina en las últimas 2 fechas. Eduardo, no sé si se pudo apreciar más o menos la presencia de Alan McNish ahí por el paddock del circuito Hermanos Rodríguez, por una cuestión de que justamente lo conecto con una de las preguntas que le había hecho Esteban en Santiago de Chile, ¿sí? Con respecto al rendimiento que tenía el equipo, que el mismo Alan McNish reconoció que bueno, no podían terminar de materializarlo en resultados. No sé si realmente se pudo ver esta expresión un poco de desahogo del escocés. Sí, McNish curiosamente sí había estado muy visible durante los 2 días de actividad, viernes y sábado. Sí, mantener un poco la serenidad en la previa, en las sesiones, sabiendo pues que todavía había trabajo por hacer, pero sí, como siempre el expiloto sí, bastante accesible, bastante abierto con la prensa, obviamente con los aficionados, y sí, después de la carrera era impresionante la algarabía. Casi no lo podía creer que tan rápido, bueno, que hubieran pasado solo 5 carreras para que pudiera ya lograr la victoria su equipo, pero sí, muy emotiva la victoria para McNish, obviamente para el equipo que sabemos tuvo un arranque bastante complicado. Eduardo, la pregunta que te quería hacer es, hay un rumor que volcó el medio británico eRacing 365 sobre la posible llegada de Ford a la categoría con Dragon Racing. ¿Qué se pudo vivir en el ambiente allí en el paddock del ePrix de México, ¿no? Parece que Ford está en tratativas para incorporarse a la categoría eléctrica. Bueno, aquí siempre se habla de todo tipo de rumores, y de hecho ahí estamos viendo no tanto esa situación como la cuestión de qué va a pasar la próxima temporada ahora en relación con la presentación del Gen 2, el nuevo auto, qué va a pasar con el formato de carrera. En la conferencia de prensa los propietarios no querían decir mucho, alguno que otro opinando qué se podría implementar para mantener o mejorar el show, alguna detención en pits o demás. Respecto a esta situación de Ford, en lo personal no escuché mucho, pero bueno, aquí siempre se habla de todo tipo de rumores y habrá que ver qué es lo que la categoría en sí vaya a anunciar en cuanto al reglamento técnico del powertrain en especial. ¿Y hay alguna posibilidad de que o cómo está el tema para que siga la Fórmula E corriendo en México, dado que no sé cuánta cantidad de gente fue, porque no lo leí publicado, pero se vio muchísima gente, ¿no? Sobre todo en la zona esa del estadio tan especial que han armado en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en el Foro Sol.
tengo entendido que sí están firmados por lo menos para la próxima temporada. Y en cuanto a la asistencia, fue bastante notable. De hecho, toda la prensa especializada de acá de México sí hizo notar de manera muy positiva esa situación, porque en las primeras 2 ediciones el Foro Sol no se había llenado tanto como en esta ocasión, y a pesar de la alta temperatura, hace mucho calor, mucho sol durante toda la semana pasada, la gran parte de la semana pasada. A pesar de eso, la gente fue, llenó esa zona del Foro Sol. También hubo bastante afluencia en la recta principal. Entonces, considerando eso, la buena respuesta que se tuvo, también un poco tuvo influencia el costo del boletaje, que fue de 50 pesos mexicanos. Y también, el hecho de que, a diferencia del resto, prácticamente todo el campeonato se renta el autódromo. Entonces, la logística, la organización es más fácil que en comparación a los eventos que se realizan en las calles, que ahí pues tienes que negociar, tienes que ver la logística es totalmente diferente, de cerrar calles y conciliar con todos los residentes de determinadas áreas. Entonces, organizar un evento en el autódromo para la Fórmula ha sido bastante más sencillo. Entonces, sí, tengo entendido que están por lo menos para la próxima temporada, a pesar también de que no hay piloto mexicano. Ese ha sido otro factor curioso, pero que no influyó mucho en la cantidad de gente que hubo. Eduardo, ahora que estás justamente mencionando el tema del Autódromo Hermanos Rodríguez, bueno, seguramente es un lugar que vos ya has tenido la posibilidad de conocer varias veces y ya desde hace varios años. ¿Cómo notás un poco la diferencia entre lo que era el Hermano Rodríguez hace 4 o 5 años atrás con este que hoy por hoy alberga todo tipo de campeonatos de la FIA, ¿no? De la Fórmula 1, el WEC, ahora también la Fórmula E? Cada año la organización, los promotores, los que administran el circuito, o sea, son muy abiertos en cuanto a cómo está el estado de la pista y demás situaciones. Es unas instalaciones que se usan prácticamente todos los días, no solo para carreras de autos, ya sea locales, ya sea internacionales. También hay rodadas de ciclismo prácticamente todos los días, está abierto al público. La cuestión de las pruebas de manejo y la cuestión que el Foro Sol alberga conciertos o eventos de entretenimiento, si no es 2 veces cada semana, o sea, sí es muy constante. Hay eventos prácticamente todo el año, pero aún así se ha mantenido muy bien. La cuestión del mantenimiento, la administración, no ha habido mucho cambio. El grupo, el consorcio que administra ese tipo de eventos y el autódromo en sí, han hecho muy buen trabajo constante para revisar, para mantener en buen estado el autódromo. Y un poco en cuanto a la deportivo, la pista, la situación del grip, o cómo se desarrolla la superficie, cómo ha evolucionado, no ha sido tanto, no ha habido muchos cambios. Eso quiere decir que la cuestión del grip todavía, por ejemplo, en Fórmula 1 todavía siguen sufriendo, en las 3 ediciones han sufrido, seguramente sufrirá en el mes de octubre. Pero sí, no ha dejado de ser un reto muy particular para todas las categorías que han visitado el circuito en estos años. Y evidentemente la Fórmula E ha tenido un crecimiento bastante importante, ¿no? Ha sido para ustedes la última vez que vieron estos autos con la actual configuración. ¿Te gustó esto que vieron? Se vio de Santiago de Chile, pero esto de las paradas en boxes sin tiempo límite me parece que generó una actividad mucho mayor y mucho más dinámica para el desarrollo de la carrera. Exacto, y a su vez se empezó a ver los pequeños peligros que se podían desarrollar. El incidente que tuvo Lotterer durante su cambio de auto, bastante dinamismo, y sí es otra de las cosas que sí notó la gente que a lo largo de la jornada del sábado.
Y sí, obviamente la cuestión del auto que pues se va a extrañar, muy particular que después de las 3 visitas que hicieron acá al autódromo, la categoría sí se ha posicionado de manera muy particular, muy propia, un poco distante de la Fórmula 1 en cuanto a identidad. Entonces sí ha tenido una presencia muy buena, ya sea con o sin pilotos mexicanos, y sobre todo las marcas, muchas de las marcas que participan pues tienen una importante presencia en la industria automotriz acá en nuestro país. Entonces todas esas circunstancias tanto económicas como deportivas y demás han armonizado bastante bien con la categoría, y la promoción en sí ha sido bastante positiva. Muchachos, una categoría que no le va a faltar mucha promoción este fin de semana, además de lo que es la Fórmula E. Sí que hemos charlado, va a ser Eduardo, ni más ni menos que la apertura de la IndyCar en Saint Petersburg. Si hablamos de coches nuevos en la Fórmula E, también tenemos que hablar de coches nuevos en IndyCar, ¿no? Se presentan vehículos con kits aerodinámicos que son distintos a lo de la temporada pasada, pero tampoco plantean un cambio extremadamente radical. ¿Cómo lo ves particularmente este cambio y la temporada que se viene? Aquí varias cosas, porque me acuerdo mucho de cuando llegaron los AeroKits que Chevrolet y Honda produjeron hace 3 años, y bueno, había mucha expectativa de lo que iba a pasar, que iba a regresar la competencia de chasis junto con la de motores y demás. No acabó siendo lo que esperaban, y desde el año 1 todo el mundo empezó a notar eso, a pesar de que sigue siendo per se una serie spec, que solo hay una proveedora de chasis. Hay mucha expectativa y mucho buen ánimo el que se lee, cuando hablas con varios pilotos. De hecho, hablé ayer con Gaby Chávez y sí decía que en cuanto al manejo es diferente, no tanto porque sigue habiendo mismas velocidades en recta, por ejemplo, aunque sí la diferencia más importante es que vuelve a tener el piloto más responsabilidad a la hora de controlar el coche. Se dependía mucho de la aerodinámica con los AeroKits anteriores. Ahora es la cuestión mecánica en la que vuelve a predominar, vuelve a tener un peso importante para este año con estos autos. Y también mucha expectativa, porque también hace mucho que no recordaba que pues todos los pilotos o todos los equipos que están participando, ya sea de tiempo completo, de tiempo parcial, pues tuvieran tanta estabilidad, no tener dudas sobre el futuro, sobre si iban a completar una temporada completa o no. Prácticamente todos los pilotos, todos los equipos tienen patrocinadores asegurados para las competencias en las que están anunciados. Ha aliviado también la cuestión económica. De hecho, Dallara, la categoría, el gobierno de Indiana financiaron un par de AeroKits para cada equipo, para cada auto de tiempo completo. También eso les ha aliviado mucho en cuanto a la economía. Entonces hay mucha buena sensación la que se lee, la que se pregunta con directivos, con pilotos, y eso es bastante particular, porque hace bastante tiempo que no se hablaba tan bien de manera consistente o de manera frecuente de la situación, qué tan sanos estaban los equipos y la categoría en sí. Y además este fin de semana se va a producir si bien es cierto que ya debutó el año pasado en las 500 millas de Indianápolis, el debut de Ricardo Juncos, del Juncos Racing, por primera temporada completa con su equipo de IndyCar, el Juncos Racing. En este caso lo hará con el austríaco René Binder, que viene de la Fórmula V8 3.5, ¿no es cierto? Algo que sin duda se marcará un hito deportivo para el automovilismo, no solamente argentino, sino latinoamericano también. Es correcto. Si hay algo que caracteriza a Ricardo Juncos, es que todo va como que tiene un librito, casi todo bien agendado, de cuándo va, de que todo se lo toma a su tiempo, de que no hay prisas para acelerar este crecimiento de su programa en la IndyCar. Va a correr su equipo 8 carreras,
Todavía no sé si va a tener un segundo auto en Indy 500, pero por lo menos ha aumentado su participación en esta temporada, y eso pues también eso es algo que también le ha reconocido el IndyCar, todo el esfuerzo que ha puesto Ricardo al armar su equipo en las categorías del Road to Indy, armar su fábrica allá en Indianápolis en Speedway, y teniendo dos pilotos que pues prometen mucho. De entrada, René Binder corre este fin de semana, va a debutar en la categoría que viene la 3, ya decías, de la V8 3.5, también con un poco de patrocinio, que eso ha sido fundamental para que el programa del equipo crezca gradualmente. Kyle Kaiser está debutando en Phoenix y él va a correr las 500 millas de Indianápolis, pero sí, el crecimiento gradual, sin acelerarse, llevándolo todo a su tiempo. Eso ha sido una de las cuestiones muy particulares del programa de Ricardo en la categoría. ¿Cómo ves a los equipos Penske y Ganassi, teniendo en cuenta que este año van a poner menos autos en pista? Pues, bueno, recordar, básicamente va a ser como hace 10 años, cuando Ganassi tenía 2, o Penske tenía 2, o algún tercero, cuando apenas estaba entrando Will Power al equipo. Pero bueno, la cuestión es que reducen staff, reducen autos, pero fortalecen la estructura principal de parte de Penske, con un Newgarden que va a ser el piloto a vencer, que va a ser apenas su segundo año, pero ya es el campeón reinante. Entonces, si en su primer año logró el título, en el segundo es uno de los claros favoritos para ganar el campeonato. Pageant va a estar muy fuerte, Will Power va a estar muy, muy fuerte, sobre todo también con la estructura que tiene el equipo Penske, con ingenieros ya de mucho tiempo en cada uno de los equipos, patrocinadores alineados desde el inicio de la temporada. Y en cuanto a Ganassi, eso sí se había demostrado, sí habían estado muy a la altura de Penske, pero a veces les había pegado a la inconsistencia. Y la situación de Ganassi también muy particular, que los dos autos que tenía no le daban muchos resultados. Charlie Kimball ganó solo una carrera en 7 temporadas. Max Chilton sí trayendo el patrocinio, sí ex Fórmula 1, sí apenas llevaba 2 años, pero también era una inversión bastante fuerte después de que Chip perdió el patrocinio de Target y tenía que cumplir el patrocinio de Dixon. Entonces, en cuanto a la economía, en cuanto a la logística, ¿qué tanto sentido tenía que tuviera 4 autos? Fue la decisión difícil pero acertada, y se han preparado bastante bien, sobre todo también porque Ganassi será el principal equipo Honda. Eduardo, recién hablábamos justamente del Juncos Racing, y hablando de lo que es el mundo IndyCar, lo conectamos un poco con México también, porque ni más ni menos que la estructura de la Argentina ahora va a contar con Alfonso Celli Jr. en lo que es la Indy Lights. Es correcto, y en general 5 mexicanos en el Road to Indy, 2 en Indy Lights, 1 en la Pro Mazda y otros 2 en la USF 2000, muy particular porque hace mucho que no veíamos a tanto piloto mexicano en las categorías teloneras. Y sí, Alfonso Celis, un poco criticado, sí estaba leyendo de la situación, de lo que derivó de los cambios en la superlicencia de la FIA, del que Celis dejó de ser elegible para participar ya ni siquiera en las sesiones oficiales de grandes premios. Pero también, por otro lado, recordar que en 2013 él probó para Ricardo Juncos, precisamente en Pro Mazda, en una de las test colectivos del otoño de ese año. El contacto no se perdió, y entonces después de todo el paso por Europa que tuvo Celis en GP3, en la V8, obviamente con Force India, finalmente regresa al continente americano. No le fue mal en los test en los que participó. Entonces ahí, dependiendo de la situación de óvalos, no debería tener mucho problema en la transición, pero sí estoy seguro de que va a ser bastante competitivo en los circuitos callejeros permanentes, y aprovechando que también que la plantilla para estar en Indy Lights va a ser más pequeña que el año pasado. Eduardo, hablando justamente de lo que es el mundo IndyCar y lo que conlleva así las novedades para esta temporada y para el futuro,
¿cómo ves las pruebas que se han hecho con el Aeroscreen, que es, digamos, la solución que ha encontrado IndyCar a la par de lo que es la Fórmula 1, que hoy por hoy ya está aplicando el halo? Sí, se siguen haciendo, tengo entendido que se siguen haciendo pruebas, no en pistas, sino siguiendo pruebas computacionales, probador, pero sobre todo de balística, porque el primer paso era ver qué tanto le podía afectar al piloto en lo físico. De hecho, Scott Dixon, que fue el que probó en Phoenix hace un mes precisamente, era la situación del aire. No había mucho flujo de aire en el cockpit. Quizá ese era el problema más significativo que se encontró. Dixon decía que en cuanto a la reflexión, en cuanto a la distorsión, no era un tanto problema, si acaso uno que otro arreglo, pero a final de cuentas superó un poco las expectativas de lo que la categoría podía esperar a comparación de lo que pasó con el Aeroscreen que probó Sebastián Vettel en Silverstone el año pasado. Sin embargo, en IndyCar se siguen teniendo este plan o este desarrollo muy, no lento, pero sin precipitarse. Entonces, eso también es una cuestión bastante particular, no como lo implementaron en la Fórmula 1. Entonces, tengo entendido que se seguirán haciendo pruebas en las próximas semanas, próximos meses, y yo estoy seguro que no va a ser este año cuando veamos el Aeroscreen, quizá el siguiente, pero aquí la categoría quiere ser muy muy estricta de no apresurarse en cuanto a la implementación del dispositivo para que sea lo más perfeccionado posible. Yendo un poco a futuro en lo que es el calendario de la IndyCar, un tema que sin duda va a dar de qué hablar cuando llegue el momento. ¿Cómo crees que se va a desempeñar Danica Patrick en lo que va a ser el cierre de su carrera, ¿no?, en las 500 millas de Indianápolis con el equipo de Ed Carpenter? La ventaja de Danica es que ahorita no tiene mucho que hacer, a excepción en lo deportivo, obviamente, porque ha estado promocionando libros y apareciendo en diversas publicaciones de radio, televisión en Estados Unidos, pero ahorita tiene mucho tiempo para prepararse en el simulador, para entender las características de este nuevo auto. Muchos dicen, o la mayoría de propietarios, de pilotos, sobre todo el mismo Carpenter, Bobby Rahal, Graham Rahal, han dicho que la transición no va a ser tan mala. Después de todo el aprendizaje que a final de cuentas logró en NASCAR, autos que sí tienen mucho más caballaje, obviamente son máquinas mucho más pesadas y mucho más difíciles de manejar. Dice lo que comentan ellos es que si uno ve, por ejemplo, lo que pasó con Kurt Busch, que fue muy competitivo con un auto competitivo, y ahora Danica va a correr con un equipo que pues logró la pole en un par de ocasiones y había estado muy bien en los circuitos ovales el año pasado, no va a ser tan difícil la transición y que tiene todo el potencial para ser competitiva. Entonces va a ser bastante interesante cómo se desarrolla este proceso de Danica ahora que comienza a hacer sus pruebas en el simulador. Seguramente estará participando en algún test a finales de abril, principios de mayo, y ya veremos qué ocurra, pero sin duda el anuncio, su participación se ha generado bastante interés ahí en Estados Unidos. El boletaje se ha vendido un poco mejor incluso que el año pasado, casi a la altura de la edición 100 entonces de la carrera. Entonces veremos, va a ser muy muy particular esa historia de Danica. Bueno, hablando de lo que es la IndyCar para este fin de semana, al menos vamos a recordarles los horarios para lo que es la República Argentina. Va a estar teniendo actividad en las calles de Saint Petersburg el sábado a las 16:40. Sí, la clasificación, tenemos un ligero cambio de horario para el día domingo, por lo cual la competencia va a ser a las 13:40 de aquí de Argentina a 110 vueltas. Exactamente, una pista que en los últimos 2 años, bueno, desde la edición pasada ha sufrido repavimentación en las calles, pero que no deja de ser muy exigente por la cercanía de los muros, por esas curvas continuas en la parte intermedia, lentas, y obviamente es la recta principal muy ancha en la que dirigiéndose a la curva 1 ahí es potencial para accidentes.
y obviamente las rectas traseras, velocidades que llegan a las 300 kilómetros por hora. En el papel se supone que, dado que son los que desarrollaron o los que tuvieron más información con los AeroKits, Chevrolet y Penske en específico serán los favoritos, pero están atentos con Honda y sobre todo tanto con Ganassi como con el equipo de Rahal Letterman, muy rápidos en los test de Phoenix. La llegada de Takuma Sato, el compañero que necesitaba Graham Rahal para toda una temporada, pues finalmente ahí está. Y si Rahal había estado peleando por el campeonato, echándose el equipo al hombro, como decimos por acá, sin duda va a ser tanto el estadounidense como el japonés van a ser protagonistas durante la campaña. Muchachos, estamos en lo que es el automovilismo norteamericano. ¿Qué les parece si nos metemos un poquito a repasar lo que ha sido el fin de semana pasado? Sí, la tercera fecha que dejó la NASCAR, sí, en Las Vegas. Sí, en Las Vegas se corrió en Las Vegas, Nevada, y Eduardo, la victoria, otra más para Kevin Harvick en este comienzo de temporada. Qué dominante, ¿no? El Ford del equipo de Stuart Haas, ¿no? Sí, dominante. Sí, retomando lo que dejó pendiente a Chevy, desde que llegó Harvick, era el piloto a vencer en pues prácticamente tanto pistas cortas como pistas intermedias, como fue Las Vegas. El año pasado fue esa transición a Ford que el trabajo apenas se empezó a notar cuando entraron a los playoffs. Harvick corriendo competitivo en Chicago, corriendo competitivo en Texas, ganando en Texas, y ahora pues retomando la superioridad que alguna vez mostró hace no mucho tiempo. Fue dominante otra vez. Y sí es temprano, pero sin lugar a duda a mí sí me queda bastante claro que va a ser contendiente durante los playoffs y a lo largo de la temporada. Bueno, ahora NASCAR, tiene la mayoría de óvalos de milla y media, ¿no? ¿Qué pasa con Jimmy Johnson, no? ¿Se podrá rehacer a lo largo de la temporada, no? Porque ha tenido un arranque bastante complicado en las primeras fechas. Sí, digo, no es la primera vez, sí ha tenido inicios bastante irregulares, sino accidentes, corriendo no tan competitivo. Ahora le pasó en Las Vegas que se quedó sin car chief por no pasar la inspección previa a la carrera misma. Pero bueno, también es parte de la situación de esa transición que está sufriendo Chevrolet con el nuevo Camaro. De hecho, Kyle Chase Elliott han sido los más competitivos, pero hasta ahí, ni Johnson, ni Jamie McMurray, ni los pilotos de Childress han podido ser competitivos después de Daytona. Entonces es parte del trabajo que la marca deberá hacer rumbo a la segunda mitad de la temporada, aunque también hay que recordar, Toyota tampoco empezó tan bien el año pasado, menos Truex, que él dominó toda la campaña, pero después la gente Joe Gibbs se encendió en el verano y empezó a ganar carreras. Saben que estaba viendo, muchachos, en lo que es la estadística, ahora que repasamos un dato que no es quizás tan habitual en el NASCAR como encontrar 2 victorias consecutivas. Estaba viendo el historial de ganadores de la temporada pasada y era Kyle Busch. El último ganador consecutivo había sido en las fechas del Chase, en New Hampshire y en Dover, en lo que era septiembre-octubre del año pasado. Era la última vez que habíamos encontrado en la NASCAR 2 victorias consecutivas de un mismo piloto. Exactamente, y también es la victoria 100, fue la victoria 100 para Harvick en divisiones nacionales, tanto en Cup como en Xfinity camionetas. Harvick que pues ya va para 20 años como corriendo en las series nacionales, y que en los últimos años, sobre todo después de que dejó Childress, se ha consolidado bastante como uno de los pilotos a vencer semana a semana, y también de los veteranos con 42 años superando a toda la nueva generación. En cuál no iba a preguntar en cuál de las pistas que vienen, ya que ahora vienen varios trazados que ahora no tuvimos en el calendario, ¿cree que se puede dar la recuperación de uno de los equipos más importantes de la categoría, como es el equipo Hendrick, ¿no? Que en este momento no tiene ningún piloto dentro del top 15, ahora viene una carrera en Phoenix que es un óvalo de 1 milla, después California 2 millas y Martinsville solamente media milla, 3 tipos de óvalos que ahora no tuvimos? Bueno, obviamente con o sin circunstancias muy especiales, podría, sobre todo en esta primera mitad de temporada,
podría ser que en California, por ser una pista en la que Johnson ha sido muy competitivo siempre, pueda haber algún tipo de chispazo, aunque no se demuestre después en las siguientes competencias. Pero yo soy de la idea de que van a empezar tanto él como su equipo y sobre todo los representantes de Chevy, ya desde el mes de mayo, desde el mes de junio, empezando a volver a ser competitivos. Si uno ve cómo se desarrolló, como lo acaba de decir, cómo se desarrolló Gibbs, el equipo de Joe Gibbs, tanto el año pasado como hace un par de temporadas cuando Kyle Busch regresó de la lesión y ganó hasta Indianápolis y empezó a ganar y a ser otra vez competitivo. Sí se pueden dar chispazos, por ejemplo en Phoenix podría ser, porque Chase Elliott estuvo pues ahí casi cerca de la victoria, pero antes del incidente que tuvo con Hamlin. Elliott también fue competitivo en Martinsville, entonces sí se pueden dar algunos chispazos, pero en cuanto a competitividad, en cuanto al rendimiento en pista, yo creo que sí les va a tomar bastante, tanto a él como a los usuarios de Chevy. Bueno, en lo que es NASCAR, no tenemos en lo que es próximamente carreras como las 500 millas de Daytona, ¿no? Pero, ¿cómo ves el comienzo de temporada para el mexicano Daniel Suárez, que bueno, ya está haciendo su segunda temporada completa en la categoría con el equipo de Joe Gibbs? Ha sido muy curioso porque sí también ha sido tan rápido como sus coequiperos en clasificaciones, pero también se ha visto muy perjudicado en la cuestión de competencias. En Las Vegas se vio, ahí fue uno de los que sufrió bastante con una situación con las pistolas de los neumáticos que usan los integrantes de los pits. Ahí se vio afectado al principio, después tuvo que hacer detenciones extra y perdió un potencial top 15 el piloto mexicano. En Atlanta se vio perjudicado por una bandera amarilla, pues se estaba manteniendo en el top 10 en la mayoría del recorrido. Ha sido un poco de mala suerte, aunque también como que le falta un poco más todavía. Hay que recordar también que el año pasado tuvo muchos cambios de spotters, de jefes de mecánicos. Hasta ahora no ha pasado, entonces también yo creo que va a tomar un poquito más de tiempo que esa química entre su jefe de mecánicos y Daniel pues sigan consolidándose y esa química se pueda reflejar mejor en los resultados. En calificación no ha habido problemas, pero también un poco afectado en las circunstancias de las competencias. Yo le quería pasar una pregunta a usted, García, que siempre está al pie del cañón con todos los detalles de NASCAR. ¿Usted sabe el apodo que tiene el circuito este fin de semana? Porque usted los conoce todos. Visita a Phoenix, que tiene, Eduardo me corregirá, la pata de perro. Se la heredaron hace un par de años. Es correcto. Se llama. Es correcto, desde que repavimentaron la pista y quitaron el pasto en la curva, sí, en esa curva, que es la número 2, me parece, que es única entre los circuitos cortos y que aprovechan los pilotos para bajar todo lo que puedan, hacer hasta 8, 5, 6 líneas de carreras y a veces acaban chocando, pero sí, muy particular esa curva. Quería consultarle respecto al futuro en general de la categoría, cómo lo ve. Estos últimos años se puede ver claramente viendo las transmisiones en la televisión de que en las tribunas cada vez hay menos fanáticos y que se está empezando a reflejar esto en parte en la pista también, ¿no? En un momento, hace un par de años, cuando corrían 43 autos cada carrera y por lo general siempre se iban 3 o 4 que quedaban afuera en la clasificación, y ahora solamente tenemos el límite de puesto de la parrilla en 40 autos y sin embargo estas últimas 2 carreras no se llegó. Ya para Phoenix nuevamente hay solamente 37 inscriptos. ¿Cómo ve la categoría en los próximos años? Aquí la situación, y eso se ha reflejado muchísimo, bueno, ha sido situación de siempre, pero ha sido muy específico, ha tenido mucho impacto en los últimos años. Evidentemente la situación económica, el desarrollar autos tan modernos, tan equipados, con tanta tecnología que se siguen renovando cada año, la cuestión de los motores, las fábricas de los motores que pues se requieren su inversión. Ahí también deriva en que los costos, a pesar de que la intención sea de bajarlos, pues
no siguen impactando en los equipos. Equipos van, equipos vienen, muchos se siguen fusionando, pero la cuestión ahí, los patrocinadores ya no pueden pagar tanto o cubrir tanto un presupuesto tan alto como el de los equipos, y también considerando que las competencias para el aficionado, el técnico, el minucioso, el que ve las cuestiones de la performance del auto y demás, a él, pues, él no le parece tanto problema. Pero el aficionado casual, el que se quiere divertir, el que quiere ir a pasarse un buen tiempo el fin de semana, sí le parece un poco aburrido el tipo de competencias, sobre todo en el que no hay tantos accidentes o el que no hay muchos rebases. Entonces, esa ha sido una situación muy controvertida que se ha platicado muchos años, pero que ahora, agregando el retiro de las estrellas, un Gordon, un Earnhardt y demás, sí ha afectado bastante. Aunque también hay que reconocer que la categoría sí ha hecho un importante esfuerzo para promover la serie, promover los autos y promover a sus pilotos. Entonces, yo esperaría que solo sea, o que siga siendo esto un bache o un mal momento, pero mejorando. Si se quitan tantas reglas que al aficionado no le gustan mucho, no entiende por qué están, de cuanto a penalizaciones, en cuanto al reglamento técnico y demás, por ahí podríamos empezar a regresar un poco a las bases del aspecto deportivo. Sin duda, toda una etapa que hay que atravesar, ¿no?, para generar un poco esta transición, ¿no?, entre lo que eran anteriores épocas del NASCAR y lo que va a venir en el futuro. Muchachos, si les parece, hemos ya repasado la Fórmula E, la IndyCar, el NASCAR. Vamos llegando a lo que es al final del primer bloque, así que le pedimos a la audiencia que se quede porque ya tenemos mucho más. En el bloque siguiente, todo lo que ha dejado la Fórmula 1, así con los test de Barcelona. Vamos a estar hablando del rally, de los supercars, que han abierto su campeonato en Australia, por supuesto, toda la actualidad de los argentinos en el exterior y también el automovilismo nacional, que va a tener fuerte presencia este fin de semana con el turismo carretera y el TC2000. Nos vamos a la pausa y volvemos ya con más Motorbox Radio Podcast YouTube. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, Motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio. Seguimos en Motorbox Radio Podcast YouTube, segundo bloque para este programa número 4, en el que vamos a empezar a adentrarnos ya en el mundo internacional fuera de los Estados Unidos, más enfocado en Europa, sí, porque ha concluido la primera semana de test de la Fórmula 1 en Barcelona, con varios protagonistas en lo que se pudo, ¿no?, girar en el circuito español, dado que una de las jornadas estuvo fuertemente afectada por temporales de nieve. Sí, hemos tenido buenas actuaciones, al menos en cuanto a tiempos. Sabemos que los tiempos a veces no son tanta referencia en los test de pretemporada, pero hemos tenido cronos destacados tanto de Daniel Ricciardo, de Sebastian Vettel, de Lewis Hamilton, que se quedó, al menos en lo que respecta con la semana pasada, el tiempo más rápido, que fue 1:19.333, y buena fiabilidad también demostrada no solamente por Ricciardo, así con una buena cantidad de vueltas en la jornada de apertura, sino también de Vettel y Raikkonen con la Ferrari. Y también sorprendente me parece el dato de la cantidad de vueltas que ha logrado con lo que es el Toro Rosso, con los nuevos motores Honda, tanto Brendan Hartley, Pierre Gasly, y también a una jornada en la que se supo destacar Stoffel Van Dorn, ¿no?, con un buen promedio de vueltas al circuito español. En lo que te referías al tema de Toro Rosso, de hecho en el comienzo de la segunda semana de test en Barcelona prácticamente no han reportado problemas, salvo en el primer día de la segunda semana, donde tuvieron un inconveniente mecánico que les hizo prácticamente perder la jornada de la tarde, sobre todo la sesión de la tarde, pero no han tenido problemas. El problema era McLaren.
por ahora, por lo que parecen los test, el problema parece que era McLaren, o al menos la manera de trabajar. Quizás se hayan entendido más rápido, ¿no? Los ingenieros de Honda con la gente de Toro Rosso. Evidentemente algo pasó ahí, ¿no? Pero bueno, por ahora, sí, muchos problemas McLaren, problemas eléctricos para Stoffel Van Dorn. Prácticamente no giró en lo que fue el primer día de la segunda semana. En la primera semana no tuvieron tantos inconvenientes, pero sí fue complicado las jornadas para ellos, sobre todo teniendo en cuenta que deben adaptar una nueva unidad de potencia, que es la de Renault, para el caso de lo que es McLaren. Lo cierto es que ahora tendrán que afrontar lo que queda de la pretemporada, que no es mucho, y además el comienzo de la temporada, en el caso de McLaren, con dificultades y algunas dudas al respecto de cómo podrá funcionar la nueva unidad de potencia que Renault le preparó a la casa británica. Después, en cuanto adelante, siguen Ferrari y Mercedes marcando el paso, un Red Bull un poco más atrás y una especie de amenaza de Cyril Abiteboul, que es el jefe de Renault, en Barcelona, el día que no hubo actividad la semana pasada por la nieve, que fue el tercero de esos 4 días previstos, al respecto de que, bueno, tenía que tomar alguna decisión Red Bull para quedarse o no con los motores de Renault. Porque se rumorea que si le va bien a Toro Rosso con los motores Honda, Red Bull tomaría los motores Honda para 2019. Pura especulación hasta ahora, pero lo cierto es que hay un plazo para Red Bull y la decisión debe tomarse en mayo. Lo cierto es que también se conoció, mientras está la jornada de test en Barcelona, que Tatiana Calderón, la piloto colombiana, va a ser piloto de pruebas de Sauber. Por toda la temporada 2018 tendrá sesiones de simulador tanto en la fábrica de Sauber, en la sede en Inwil, en Suiza, como en los grandes premios. Quizás tome parte de algunos de los entrenamientos libres esta temporada. Así que bueno, buena noticia también para Latinoamérica. Y también, problemas para Williams. Parece que no encuentran la vuelta a esta temporada. Niegan molestia con Mercedes. Forcina que todavía no aparece con el potencial. Veremos ahí si ese lugar McLaren lo puede tomar con la unidad de potencia de Renault, o si estarán todos complicados para el comienzo de la nueva temporada, que será del 22 al 25 de marzo en las calles del Albert Park de Melbourne. Estaremos hablando de eso en un ratito, porque tendrán compañía y por los puntos de la categoría australiana de los supercars. Sí, García, y ahora que hablas de los test de la Fórmula 1 y mencionaste McLaren, un equipo que empezó, mejor dicho, bastante complicado la primera jornada de la segunda semana de test en Barcelona, con bastantes inconvenientes mecánicos y nada más que 38 vueltas para el piloto belga, en lo que es, bueno, hasta ahora, insisto, los test en general para ellos con buenas y malas, ¿no? Lo dicho la semana pasada, el propio piloto belga logró buenos promedios de vueltas, pero no ha sido el caso de esta semana de test, que arranca, bueno, con problemas y la misma tendencia, bueno, que ocurrido para los pilotos de Williams. Exactamente, sí. Los únicos equipos que hasta ahora no han reportado demasiados problemas han sido Ferrari y Mercedes. El resto ha reportado un inconveniente. Una adaptación sin problemas para Leclerc en el Sauber, pero sí, problemas para Williams, problemas para McLaren, para Toro Rosso en la primera jornada del segundo día de la segunda semana, de ensayos. Bueno, veremos a ver cómo termina la pretemporada para todos ellos. Con estas modificaciones, ¿no? Recordemos para esta temporada que la Fórmula 1 tendrá ya sin esas horribles aletas en forma de T, como veíamos el año pasado, bueno, con la incorporación del halo para la temporada 2018, bueno, como ya de público conocimiento, lógicamente. La Fórmula 1 siempre generando polémica y novedades. Recordemos que en Latinoamérica no está confirmado cómo se va a ver, pero sí que se va a ver por Fox Sports, aparentemente por la versión premium del canal. Así que bueno, esperaremos más detalles. Recordemos que se puede pagar un streaming, esto se dio a conocer la semana pasada. Claro, justamente de eso te iba a hablar, ¿no? Porque hablando de lo que es el tema de la televisión, ellos lanzaron un nuevo servicio de streaming de pago para ver la Fórmula 1 con más opciones, al menos según lo que prometen desde el tráiler, muchas más opciones para ver lo mismo que ofrecía un poco Canales 1 en Latinoamérica, ¿no? Con no solamente las distintas tandas y de manera exclusiva el post y pre a cada tanda, sino también, al menos desde lo que se ve, distintos cambios de cámaras on board. Eso fue lo que al menos se apreció un poco en el tráiler, ¿no? Después habría que ver qué tal funciona esta nueva plataforma y qué tal encaja en Latinoamérica, que es siempre una región quizás
más complicada para aplicar estos tipos de conceptos de pay-per-view, ¿no? Sí, es evidente que tendrán que ver cómo se puede implementar. Recordemos que el canal de Fórmula Latinoamérica al principio iba solo por DirecTV, por no ser en Argentina, seguramente en buena parte de Latinoamérica también, y después se empezó a hablar a los demás canales, cable operadores. Entonces eso quizás al canal le jugó en contra con un contenido exclusivo, muy bueno en algunos casos, pero bueno, que la gente pague por contenido en Latinoamérica, si no es Netflix o Spotify, eso es un poco complicado, es muy nuevo todavía. Si Netflix y Spotify existen desde hace un par de años, 5 o 6 años, la realidad es que es muy poco el consumo que se hace en Latinoamérica, recién en estos últimos años. Entonces creo que también hay que ser pacientes y no ya pretender que el primer año el streaming de la Fórmula 1 sea muy visto aquí en Latinoamérica. Veremos cómo funciona en el resto del mundo, ¿no? Pero me parece que es una muy buena opción, como ya tiene Supercars, por ejemplo, que tiene su Superview, para quienes no están en Australia y Nueva Zelanda, como nosotros, y el MotoGP, por ejemplo, que también ofrece un streaming de pago más caro que el de la Fórmula 1, lógicamente, porque se cobra en euros, para vivir la temporada 2018, en este caso de la categoría reina del motociclismo, en ese caso también. Así que, bueno, una de las novedades es que Liberty Media abre el juego mucho más que su antecesor Bernie Ecclestone en este tipo de cuestiones. Sin duda, García Note también al Rally Mundial, que también tiene su servicio. También con su servicio online, creo que empezó a partir de este año a televisar todas y cada una de las etapas del Campeonato del Mundo. Sí, señor, y bueno, son distintas plataformas con las cuales las categorías hoy por hoy se van abriendo. Algunas, como ya ha pasado al menos hasta el año pasado, veremos si lo mantienen este año, como ha sido, por ejemplo, el Mundial de Rallycross y el DTM, han abierto más a plataformas, no solamente con países en los cuales las categorías tienen contratos de televisión firmados, sino también a otros países en los cuales no está garantizada la cobertura en vivo. Bueno, han abierto señales, vale la redundancia, en abierto a través de YouTube, con lo cual, bueno, esta y las opciones que acabas de mencionar de streaming de pago parecen ser hoy por hoy un poco la alternativa para encontrar este nuevo espacio que evidentemente la televisión, por lo que ya sabido, ¿no? por la cuestión de los tiempos, por la convivencia en los canales con otros deportes, es un poco la alternativa que hoy se está buscando. Evidentemente, y creo que por ejemplo el Superbikes también lo hace, tiene su propio streaming de pago, que bueno, es un poco lo que se apunta es a que pese a que los canales puedan llegar a televisar, a que por lo menos el público tenga más info de las categorías, que es un poco lo que se busca, y el fanático pretende estar informado permanentemente de lo que pasa. Este modo de televisar cada categoría en particular a través de una aplicación o algo por el estilo es que, por ejemplo, cuando Fox 3, que en muchos casos le pasa que manda alguna carrera en diferido o algo así, con esta aplicación siempre se puede ver en vivo, ¿no? Sí, debería poderse ver en vivo, incluso cuando Fox lo televisa, debería poder verse en una plataforma en directo, que no sea la televisión, ¿no? O no sea un streaming de pago, evidentemente, que es lo que, bueno, pasa, por ejemplo, le pasó con el Clash, con los Duels, en las 500 millas de Daytona, que habían puesto un partido de la Copa Sudamericana, después fueron con la etapa, creo que fue la del Rally de Suecia, y después recién ahí pusieron el duelo en diferido. Entonces, bueno, ese tipo de cosas me parece que se apunta a eso. Veremos Fox Sports Premium cómo organiza la Fórmula 1 y el resto de las categorías, ¿no? Que están en ese, por ejemplo, el WTCR también. Sin duda. García, recién cuando hablábamos de la Fórmula 1 hablabas del inicio del campeonato que va a ser en las calles de Melbourne ya dentro de poquitas semanas, y también hablaste de que la Fórmula 1 no va a ser la única categoría presente en ese fin de semana en Australia, sino que estará acompañada también por los Supercars australianos, que este fin de semana pasado abrieron su campeonato con, si tuvimos un dominante en el NASCAR como Harvick, ¿qué rótulo le podemos poner a Jim Van Gisbergen? No, los arrasó, digamos, en lo que fue el fin de semana de la categoría australiana en las calles del Adelaide Parklands, que fue sede del Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 entre 1985 y 1995, por 11 ediciones se llevó a cabo ahí. Bueno, Supercars toma esta fecha desde 1999, se cumplieron 20 años y se desarrolló sin el patrocinio de Clipsal, como había sido de la primera edición. Ahora se llama la Adelaide 500. Sí, Van Gisbergen logró la pole y la carrera en cada día, o sea, sábado y domingo se llevó las dos carreras y las dos pole position. Impresionante para el campeón 2016 de la categoría. Recordemos que debutó el nuevo Holden Commodore ZB, ¿sí?
que es el primer auto de la generación 2 de Supercars del auto del futuro. Similar a lo que pasa en NASCAR con el Chevrolet, que estrena su nuevo modelo. Bueno, en este caso, Holden también ha hecho lo propio y Supercars tiene a su Chevrolet en las pistas. Sé que no se me luce el señor Lucas, pero es para explicar a la gente que por ahí no tiene tanto conocimiento de la categoría, que bueno, Holden es la filial de General Motors en Australia y tiene este nombre. Un poco, García, la impresión de que en ambos días Jim Van Gisbergen corrió un poco a modo McLaughlin el año pasado, ¿no? Recordemos que el año pasado el neozelandés del Team Penske arrasaba con la mayoría de las clasificaciones, siempre perdía en la largada, pero después en lo que era en estrategia, aprovechar errores ajenos, McLaughlin estaba a la orden del día. Bueno, parece que fue el fin de semana en el cual Van Gisbergen corrió un poco con ese chip. Sí, me parece que tuvo suerte más que nada en la carrera del domingo, porque me parece que Whincup estaba para ganar la carrera, Jimmy Whincup era segundo y lideró parte de la carrera justamente por la mala largada de Van Gisbergen. Lo cierto es que el neozelandés se vio favorecido. Primero en la vuelta 27 de la carrera del domingo, McLaughlin tiene un pinchazo en la rueda delantera, lo cual lo hace entrar a boxes. Él hubiera podido quizás pelear la carrera en la segunda mitad, si es que, por supuesto, pero bueno, como no existen el que hubiera pasado sí, ¿no es cierto? Sino lo que pasó, la cuestión es que no hay mucho más para decir que esto que estamos diciendo en este momento. Pero sí, indudablemente aprovechó los errores de Whincup, que debió abandonar por un problema mecánico. Primero abandono en 136 carreras. ¿Sí? Supercars tiene esto que muchas veces los equipos reparan los autos con lo justo, muchas veces para poder completar el 75% de la carrera y sumar así puntos. La cuestión es que Van Gisbergen aprovechó primero el abandono de Whincup y también el retraso de McLaughlin por el inconveniente con los neumáticos. Con el neumático delantero, que fue el que se rompió, se tuvo pinchazo. Fue el único en la jornada del domingo. Así que la verdad que fueron dos carreras, ¿cómo decir? No fueron de las más entretenidas que pudo tener Supercars. Por ahí con más incidentes en la carrera del sábado, que fue la que tuvo 3 autos de seguridad, no la del domingo. Me parece que en general se vio un espectáculo tibio. ¿Puedo aportarle, García, me parece que fue la escena más atractiva del fin de semana? El duelo entre James Courtney y Scott Pye me recordó un poco a estos duelos Checo Pérez-Esteban Ocon, entre los pilotos de techita en la Fórmula E. Me recordó un poco esas situaciones. Sí, fue un duelo bastante particular, porque los dos volvían de la parada de boxes y Pye había vuelto adelante, pero Courtney, campeón 2010 de Supercars, logró sostener la posición por la estrategia, ¿no? Courtney había parado al comienzo de la prueba. Pero son cuestiones que pasan en pista. Fue muy interesante. Creo que hubiera sido también interesante ver qué hubiera podido hacer Van Gisbergen detrás de Reynolds, ¿no? Porque lo pasa muy rápido. Van Gisbergen vuelve de la segunda parada atrás de Reynolds y por delante apenas de Garth Tander, que fue tercero con el auto del equipo de Gary Rogers. Y si se hubiera quedado más tiempo atrás de Reynolds, me hubiera intrigado lo que hubiera pasado. La cuestión es que Van Gisbergen recuperó rápido la punta y si bien es cierto que no tuvo zozobra, la verdad es que tampoco ganó cómodo. O sea, no fue la diferencia en la carrera mayor a un segundo contra Reynolds y Tander. Entonces creo que se ve la paridad ahí, pero justamente a veces es donde marca el problema. Que si bien la categoría es muy pareja, el tema es que a veces es complicado generar sobrepasos, más en un callejero. Entonces ahí quizás esté el problema de Supercars muchas veces, que es una categoría extremadamente pareja, con muy poca diferencia entre los pilotos y equipos, pero a veces no se genera la lucha en pista que quizá estamos acostumbrados a ver. Por ahí nosotros lo leemos con el turismo nacional, BTCC, TCR, WTCC también a veces, que generan espectáculo, pero son carreras más cortas. Entonces hay que leerlo también con este cariz a Supercars. Pero creo que de todas maneras fue un espectáculo lindo, agradable. Son autos agradables a la vista. Realmente es una muy hermosa categoría para cubrir y para seguir. No tanto por los horarios, le voy a decir, porque terminé los 2 días a las 4 de la mañana. Pero es lo que toca y nos hacemos cargo de eso. Y la realidad es que se marca también el inicio de lo que puede ser una temporada bizarra en algunos aspectos con lo que puede ser la nueva gestión de John Zimmer, que eso lo comentamos con Lucas en su momento. También lo que va a ser la fecha del Gran Premio de la Fórmula 1. 4 competencias. Melbourne, 4 competencias y por primera vez puntuales para el campeonato, lo cual es todo prácticamente un logro, que era un poco lo que quería la
la categoría desde hace muchos años, pero bueno, no se lo permitía la gestión de Bernie Ecclestone, y ahora la gente de Liberty Media le ha abierto la puerta. Y bueno, están también iniciando gestiones que van a continuar el fin de semana del Gran Premio de Australia, para ver si pueden ir a Singapur y Malasia, que son los objetivos que tiene la categoría para sus fechas asiáticas. Así que bueno, en la primera carrera la ganó Shane Van Gisbergen, fue también victoria en la del domingo, sábado y domingo se repitió. David Reynolds fue segundo en la carrera del domingo, tercero Garth Thunder, que es la más importante, no la del domingo, porque es, bueno, se denomina el campeón de la Adelaide 500 en este caso, al ganador de la carrera del domingo. Cuarto Chas Mostert, quinto Cameron Waters, sexto James Kearney, séptimo Craig Lowndes, octavo Scott Pine, noveno Michael Caruso con el mejor Nissan, y décimo Scott McLaughlin, después de sus problemas con los neumáticos. En definitiva, bueno, logró recuperar en la última parte de la carrera con me parece un movimiento inteligente que se dio, a propósito de que, terminó dentro de los 10 primeros, con puntos fuertes, ¿no? Que era un poco lo que por ahí la estrategia pensó Ludo Lacroix, su ingeniero del equipo Penske, tratando de, como decían en una época de la Fórmula 1, minimizar los daños. Bueno, eso es lo que querían de cara a lo que va a ser la continuidad del campeonato. También junto a la Fórmula 1 ahí en Melbourne, Shane Gisbergen lidera el campeonato, 300 puntos, segundo David Reynolds a 42, tercero James Kearney a 60, Chas Mostert cuarto a 84 y quinto Scott McLaughlin a 93. Habrá 4 carreras, usted bien lo dijo, en las calles del Albert Park, 2 carreras a 130 kilómetros y 2 a 70. Es un chino entenderlo ahora, no nos vamos a extender demasiado, solamente le decimos, hay 2 carreras comparadas en boxes y otras 2 que no. Es lo que les permite también la FOM, ¿no? Y Liberty Media, tiempo muy limitado, pero bueno, la fecha será puntuable. Veremos si Fox Latinoamérica se anima a pasar la fecha de Supercars en el Adelaide Parklands, en Melbourne, junto a la F1, ¿no? Sin dudas, García, ya que estamos con categorías de turismo, bueno, una forma de decir, ¿no? Ya sabemos que es más que un turismo Supercar, pero ya que estamos con este tipo de categorías con techo, vamos a ir a decirlo más precisamente. Nos mudamos apenas un instante nada más en lo que es al mundo del DTM para recordar un poco lo que ha sido el anuncio esta semana de nuevas regulaciones técnicas y deportivas para esta temporada. Sí, no son grandes los cambios con respecto a la temporada pasada, pero sí aplican a una que otra diferencia a nivel sustancial, más que nada en la carga aerodinámica, que es lo que más se afecta en los coches de este año. Anota bien, es 25% menos de carga aerodinámica. Hablando de las modificaciones del DTM, lo decimos, 25% menos de aerodinámica. ¿Dónde se aplica esto? Bueno, particularmente en modificar ligeros detalles del chasis, como son las esquinas del paragolpe delantero, ¿sí? Conectores que hay entre el pasarruedas delantero y trasero, ligeros sectores en el paragolpe trasero, y los cambios más drásticos en las zonas que están en los pontones, que en este caso no existen, son conductos que están bajo las puertas. ¿Sí? Se han retirado distintas placas, distintas aletas y distintos aditamentos aerodinámicos, y lo propio también para el delantero que está en las esquinas del paragolpe frontal se ha reducido a una sola aleta. Y lo importante es que todas estas zonas aerodinámicas, las que recién mencioné, van a ser estandarizadas para todos los coches este año, o sea, para las 3 marcas van a ser a partir de este año una zona vedada para el desarrollo aerodinámico. Van a ser zonas en las cuales ya no se va a poder hacer más investigación y desarrollo como se hacía antes, es decir, las marcas solamente van a poder trabajar zonas que conecten, ¿sí? Estos pasarruedas delanteros y traseros y distintas partes de la carrocería para extraer lo que se pueda a nivel aerodinámico, dado que ahora va a estar mucho más restringido. A nivel de lo que es la parte deportiva, recordemos, también se ha reducido todavía, como si no se hubiera reducido ya la temporada pasada, la cantidad de mensajes e información que se puede brindar a través del cartel que se muestra en el muro de boxes. Y en lo que respecta a las paradas en boxes, ahora los equipos pueden disponer de un mecánico auxiliar más, ¿sí? Para remover los neumáticos que se pongan o que se saquen en los coches. Se ha reducido ligeramente el peso mínimo de los vehículos, se han puesto también distintos topes mínimos que tienen que quedar en el tanque de combustible para cuando termina una clasificación o una carrera, más que nada para prevenir, ¿sí? Lo que es la especulación después de cruzar la línea de meta. Ha pasado no solamente en el DTM, sino también en muchas categorías, en las cuales los pilotos especulan, ¿sí? Con la carga de combustible, terminan una tanda y quedan detenidos después de la línea de meta. Bueno, han trabajado el DTM para que
esto no vuelva a ocurrir. Más o menos en líneas generales, hablando de lo que es las novedades que tiene el DTM para esta temporada. Recordamos que ya han efectuado 3 días de prueba en el circuito italiano de Vallelunga. Se van a venir otras jornadas más a partir del 9 al 12 de abril en Hockenheim. Esta ya va a ser oficial, general para todos los pilotos, antes del inicio de temporada, que va a ser en el mismo circuito en inicios de mayo. Bueno, también este fin de semana tenemos el Rally Mundial, que va a estar presentándose justamente en México, en la tierra del señor Eduardo. Exactamente, el Rally México, que es la 15ª edición, o así es como la promoción desde que FIA o desde que el Campeonato Mundial organiza oficialmente el rally acá en nuestro país. Y obviamente la gran atracción es Sebastián Loeb, será su primera participación en el año, serán 3 con Citroën. Y bueno, desde las conferencias que se han desarrollado en los estados en los que van en las ciudades en las que va a estar el rally, y también también hubo conferencias el mes pasado aquí en la Ciudad de México, la misma algarabía, la misma emoción, la misma expectativa la que se espera para este rally. Obviamente esta batalla temprana por el campeonato, qué va a hacer el equipo de M-Sport después de lo que pasó en Suecia, sobre todo con Ogier, qué va a hacer Toyota después de que el año pasado las pistas de tierra o los circuitos de tierra no fueron su fuerte, y qué va a pasar con Hyundai, que a diferencia del año pasado, del que eran rápidos pero erráticos, ahora sí Thierry Neuville va a ser uno de los pilotos a vencer en esta ocasión. Sin duda, bueno, justamente la única excepción que tuvo Toyota había sido aquella victoria que logró esa Pekka Lappi en Finlandia. Después, no, como vos decís, Eduardo, no ha sido quizás la temporada ideal para ellos. Parece que quizás sea esta. Bueno, hablando un poco de lo que es el Rally Mundial, les contamos un poco cómo va a venir en detalle el Rally de México. Van a ser 22 etapas, sí, que van a estar arrancando ya desde el día jueves, al menos para aquí en la Argentina, a partir de las 12 del mediodía con el shakedown en Llano Grande, y a partir de las 23 horas la primera etapa urbana, sí, en las calles de León, allí en Guanajuato, apenas 2,53 kilómetros, sí, una etapa bastante atractiva, espectacular para arrancar la actividad. Van a ser un total de 22 que va a componer el rally, con 344,49 kilómetros cronometrados. Van a ser mayormente 15 las etapas más puras, más de velocidad, teniendo en cuenta que va a haber hasta 4 etapas super especiales en el Autódromo de León. Sí, creo que son 3 etapas más también en las calles de Guanajuato. Y lo propio, bueno, un cambio de apertura, sí, que hay con respecto a la edición de la temporada pasada, que había arrancado en la Ciudad de México. Bueno, quizás un poco el tema de la logística no fue tan sencillo, teniendo en cuenta que, me corregiría Eduardo, creo que son como 400 kilómetros de distancia que hay entre la Ciudad de México y León, con lo cual, bueno, la apertura vuelve un poco a la región de Guanajuato, y va a estar teniendo el rally nada más ni nada menos que la permanencia de una de las etapas más icónicas que tiene esta prueba, como el Chocolate, así se llama. Etapa que se acorta para esta temporada, pero que no deja de ser la más extensa del rally. Y atentos al detalle de la altura, porque México es la prueba con mayor altitud sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta que León está a más de 1700 metros sobre el nivel del mar, y teniendo en cuenta que esto va a ser la base, más que nada pensando en lo que va a ser el Chocolate, que es la etapa en donde se alcanza la mayor altitud por encima de los, escucha bien, 2700 metros de altura. Sí, una alternativa que siempre afecta no solamente a la parte mecánica, a la parte de los motores, sí, como ya saben, siempre año tras año los ingenieros tienen que trabajar con distintos mapas motor para, bueno, hacer frente un poco a esta condición. Lo dicho respecto a la etapa del viernes, sí, en el Rally de México van a ser 9 etapas, que va a tener la jornada más larga, 155,17 kilómetros cronometrados, 2 bucles de 3 etapas. El de la mañana se va a cerrar con la etapa urbana en León, y el vespertino con ya actividad por la noche en el circuito de León, y también otra etapa urbana, algo similar a lo que va a ocurrir el día sábado, una jornada apenas más corta con 140,35 kilómetros cronometrados, y ya el día domingo la conclusión del Rally de México con las últimas 3 etapas, que incluyen las 2 pasadas a Las Minas, ¿sí? Teniendo en cuenta que la segunda ya funciona de Power Stage. Teniendo en cuenta un poco los cambios de piloto que ya había, mejor dicho, cambios no, novedades de piloto que había mencionado Eduardo con
el regreso ni más ni menos de Sebastián Loeb, que va a ser el mayor atractivo que va a tener en la tercera fecha del Rally Mundial. Recordamos un poco la actualidad de los pilotos, teniendo en cuenta sí que hay varios equipos que tienen rotación. En el caso de M Sport va a estar nuevamente Teemu Suninen, al igual que en Suecia, acompañando a Ogier y Elfyn Evans. Sí, hablando de lo que es Loeb, solamente van a estar acompañando a Kresmik con 2 Citroën. Y en lo que respecta a Hyundai va a estar regresando nuevamente Dani Sordo, ¿sí? En lo que es su segunda fecha en lo que es la temporada, después de rotación que está teniendo este año con el piloto neozelandés Hayden Paddon. Y haciendo un poco un resumen rapidito de lo que es la clase WRC2, va a tener también muchos protagonistas, porque en Skoda va a estar presente ni más ni menos que el campeón Pontus Tideman, segunda fecha para él, por primera vez en la temporada y por primera vez para él en un equipo oficial, la joven promesa finlandesa Kali Rovanperä. Y también van a estar presentes a nivel oficial el finlandés Jari Huttunen con el Hyundai i20 R5. Y en lo que respecta a usuarios de Ford Fiesta privado, recordemos va a estar 2 pilotos latinos como Pedro Heller, el piloto chileno, y Marco Bulacia Wilkinson, boliviano de 17 años nada más. Los dos van a estar empezando la temporada 2018 puntuable para ellos en el WRC2 y van a estar acompañados por navegantes argentinos. Pedro Heller va a estar con Pablo Olmos y Marco Bulacia con Fernando Musano. Y en lo que respecta a demás usuarios de Ford Fiesta, va a estar presente también el británico Gus Greensmith y el campeón español de la clase WRC3 y WRC Junior del año pasado, Neil Solans, en su primera participación puntuable en el WRC2. Desgracia, Eduardo, para los mexicanos que han perdido sí ya de antemano la presencia de Benito Guerra Jr., que bueno, sufrió un poco este desafortunado incendio del Skoda Fabia con el cual planeaba participar en pleno parque de servicio, ¿no? Un siniestro que en pocos segundos se devoró el coche. Sí, una lástima, sobre todo porque Benito ha sido uno de los que más ha promocionado y quien ha sido promocionado mucho en el rally en los últimos años. Una lástima lo que pasó esta semana y obviamente no va a poder participar en el rally en esta ocasión. También afecta bastante la participación de pilotos mexicanos o de navegantes mexicanos. Va a estar Francisco Name como el piloto principal, Name que ha estado corriendo también el año pasado en algunas carreras del WRC2, sobre todo a final de año, también en el FIA Nakam, en Nakam Rally. Entonces sí, una lástima lo de Benito, que pues él sabe cómo ganar cuando estaba las categorías previas, antes de lo que hoy es WR2, WR3, pero bueno, así son las cosas a veces y pues una lástima lo que pasó con el mexicano. Cerramos, muchachos, si les parece un poco la información del rally, mudándonos apenas unos minutitos nada más en lo que es el Mundial de Rallycross. Bueno, un poco para adelantar unas novedades que han surgido en los últimos días, como ha sido a nivel del Mundial de Rallycross, la confirmación del equipo GRX, sí, que conduce Marcus Gronholm, ha confirmado sí, a su hijo, Niklas Gronholm, como uno de los pilotos. Y el segundo ha sido Timur Timercianov, que deja el Team Star, con el cual ha competido en la temporada pasada. Los dos pilotos van a estar compitiendo en esta temporada con 2 Hyundai i20, que está basado en el modelo que usaba Hyundai Motorsport en la temporada 2016 del Rally Mundial, así que van a tener una buena herramienta, más allá de que va a ser un equipo, al menos por ahora, sin apoyo oficial. Quien sí va a tener apoyo oficial va a ser el equipo de Gerlain Gillerit, que va a estar contando con la asociación de Prodrive y Renault para esta temporada del Rallycross Mundial. Y ya confirmó quién va a ser su segundo piloto, el francés Yannick Grosset, que va a estar acompañando a su compatriota justamente en esta temporada del Rallycross. No se olvide que este fin de semana está la corrida Tutuplas. Recordemos que va a empezar la actividad el día jueves, no el viernes. El jueves va a comenzar la actividad oficial de la primera fecha de la temporada. Te toca al Brasil. Vuelve la corrida de duplas con pilotos impresionantes. Jamie Green, Nico Müller, Kelvin van der Linde, Laurens Van Zoor, Nicky Katzburg, Mark Winterbottom y 3 argentinos que estarán participando. Damián Fineschi junto a Galid Osman, Mariano Altuna con Guilherme Salas, y también lo estará haciendo Franquito Girolami. Va a estar volviendo. Recordemos que Girolami acompañó a su hermano el Bebu en 2016 en esta corrida de duplas que será el sábado
por ahora sin televisión confirmada en Argentina, esto hay que decirlo así, el sábado a las 13:30, hora local, que es, hasta donde yo vi, la misma que en Argentina. La corrida de dupla, 60 minutos más una vuelta. Recordemos que comenzará largando el titular y el titular tendrá que largar y el invitado tendrá que terminar la carrera. La clasificación va a ser el viernes al mediodía, a las 12 hora local, ahí en Interlagos, en el Autódromo José Carlos Pache. No quería dejar de pasar simplemente esta información. Así que 3 pilotos argentinos, Mariano Artura, Damián Fineschi y también lo estará haciendo Franquito Girolami. Así que estos son los 3 pilotos que nos representan y además una serie de pilotos que, como ya lo dijimos, es impresionante. Va a estar, por ejemplo, leo un par de duplas: Daniel Serra con João Paulo de Oliveira, que corre en el stock, en el Super GT, claro. Marcos Gómez con Pipo Derani, piloto del WEC, Cacabueno UKK con Felipe Massa, Lucas Foresti con Jerome D'Ambrosio, piloto belga, Nicky Katsu, lo dijimos, con Felipe Fraga, Oliver Jarvis con Antonio Pisonia, Jamie Green con Julio Campos, Upía Figueiredo con Beto Montero, piloto de los camiones, lo recordarán seguramente, Thiago Camino con Nico Müller, Denis Navarro con Franco Girolami y Galido Osman con Damián Fineschi dentro del equipo Cavaleiro Racing. También tenemos Giancarlo Bernay, va a estar corriendo, el campeón del TCR, con Rafael Suzuki. Mariano Artura lo hará con Guilherme Salas, esto como lo dijimos. Kelvin Vanderlinde va a estar reemplazando a Roberto Meri, ¿sí? Al lado de César Ramos, dentro del Blau Motorsport también va a estar corriendo, por ejemplo, Jerome Blekemolen con Valteno Brito, compañero de Lucera, tantas veces aquí en el Super TC 2000, Felipe Nasser con Ricardo Mauricio, Rubens Barrichello con Felipe Albuquerque, Nelson Piquet Nelsinho con Robin Frings, estará corriendo Luciano Burti también, Lucas Di Grassi y Augusto Farfus, impresionante, Ricardo Sonta y Lawrence Manzor, Attila Abreu y Mark Winterbottom. Y Sierra, por ejemplo, va a estar corriendo aquí Víctor Meira, ex piloto de la IndyCar, estará corriendo allí también en el Stock Car. Así que es impresionante, realmente, no sé, yo diría que sublime, tiene que sonar García, un teléfono. Sublime. Es para sacar pasajes a Brasil e ir a ver esa competencia, Sí, ¿no? Y sin sí, duda realmente, para aplicar el ejemplo aquí en Argentina con los 200 kilómetros de Buenos Aires, que en las últimas ediciones han tenido una merma importante en lo que es la calidad de los invitados, ¿no? Una contraparte total con lo que está pasando en este momento en Brasil, con la lista que acabas de dar, que es realmente sublime. impresionante. Bueno, tienen que sonar un teléfono en Autosport, le están pasando el trapo hace rato, pero con esto lo termina de confirmar. Lo cierto es que habrá una carrera, la apertura del año del Stock Car Ucurrita de duplas en Interlagos, ¿sí? Que bueno, será el puntapié inicial el día sábado, ¿sí? Nos decimos a la gente de vuelta, lo repetimos porque no es habitual, sábado a las 13:30 hora de la Argentina, hora de Brasil. Creo que no hay ningún cambio de horario, al menos hasta donde yo me pude informar antes de grabar esta emisión, ahora sí, si querés podemos hablar del panorama nacional después del tema de los chicos, los muchachos argentinos que nos estarán representando en el stock, porque tenemos este fin de semana, se vuelve a abrir el panorama nacional tras los zonales de la semana pasada. Tenemos el TC, el turismo carretera, con varios cambios de último momento. Va a estar presentándose en el Autódromo Parque Ciudad de Neuquén, final a las 13:20, a 25 vueltas, pero con la particularidad de que tendrá cambio de neumático obligatorio. Hoy se han sorteado, en estas jornadas, se han sorteado el ordenamiento de carpa. No le voy a dar los 43, le voy a dar los principales. Por ejemplo, la carpa 1, Guillermo Ortelli, carpa impar. Facundo Arduzo en la carpa 4, carpa par. Y su compañero de equipo Emiliano Patrano en la 5, carpa impar. Entonces, carpas impares y carpas pares tendrán determinada cantidad de vueltas para ingresar a la zona de boxes. Esto está en el reglamento de la competencia. Y la CAF de la CTC debe conocer algunas modificaciones técnicas, sobre todo en el peso de los autos. Por ejemplo, Dodge tendrá 10 kilos más que Torino, el mismo peso que Chevrolet, y 10 kilos menos tendrá el Ford respecto al Dodge. Dice que es un aumento de 12 kilos en el peso mínimo del auto, que se debe al cambio obligatorio del canalizador y la incorporación de la protección lateral obligatoria. Esto en algunos coches va a ser, no en todos, pero la categoría, la CTC quiere que haya una nueva protección lateral en todos los coches. El proveedor lo dice, lo decía el otro día Alejandro Giuliano, en un medio colega, lo decía que la intención de ellos es que para la tercera fecha, en La Pampa, ya tengan todos la nueva protección lateral
técnica. Así que bueno, también habrá un last extra, dice que bueno, se va a identificar de color blanco, todo con el tema del canalizador, ¿no? Que se va a incorporar a partir de esta fecha del turismo carretera. Después habla también de cuestiones administrativas, que hay que prestar una declaración jurada, porque los motores cilindros van sellados en el turismo carretera cada 2 fechas, ¿sí? Si no, te clavan una multa. También fue multado Nicolás González, del turismo carretera, por infringir el artículo 55 de disposiciones especiales apartado 13. No sabemos qué es, hay que ir a buscar el reglamento para saber qué dice. La cuestión es que tiene una multa de 10.000 pesos, misma sanción para Leandro Mulet, porque no presentó en tiempo y forma la cámara solicitada, la cámara que va a bordo, ¿no es cierto? Que fue solicitada por la categoría en determinadas oportunidades. También se va a estar presentando el TC Pista, nada habitual. También habrá series para el TC el domingo por la mañana, y la final del TC Pista será el domingo a las 12:15. 20 vueltas para el TC Pista, 25 para el turismo de carretera. También el fin de semana en Neuquén será muy especial, no solamente por la segunda fecha del campeonato, como el año pasado, como viene siendo que el TC se presenta en Neuquén, sino porque se va a presentar una nueva categoría, ¿sí? Que va a reemplazar a la Copa Bola, la Porsche GT3 Cup Argentina, ¿sí? Que va a ser telonera del turismo carretera. Una Porsche telonera del turismo carretera, lo quiero ver a eso. Bueno, dice que se va a efectuar una conferencia de prensa en la página de la CTC, que por ejemplo va a estar Quique Mancilla, ex piloto de Fórmula 1, de Fórmula 2, que va a estar con el presidente de la categoría, Juan Manuel Castelli, que es el CEO y el Project Manager. La idea es que compita en varios eventos seleccionados durante este año y se va a lanzar de manera oficial, dice, en la primera quincena de abril, ¿sí? En la sede central del ACA. Y en esa misma jornada se desarrollará un test drive para pilotos y periodistas. Vamos a ver quiénes invitan, ¿no? Un Porsche GT3, la verdad, lo quiero ver a eso, realmente en las fechas del turismo de carretera. Que bueno, tendrá obviamente una cuestión muy importante, que es esta fecha de cambio de neumáticos obligatorio para lo que va a ser este fin de semana. Así que la verdad que muy... veremos cómo sale. Ha salido bastante bien el turismo en carretera, la CTC, con los cambios de neumáticos en las vueltas impares y pares, para que no se genere tanto de piole en la zona de boxes. Igual ustedes recordarán que los 1000 kilómetros de Buenos Aires no hubo tanto despelote, así que veremos si en algún momento los muchachos se animan a largar una carrera completa. ¿Quién te dice? Son 40 coches, no es fácil. Para complementar un cachito que estás diciendo del reglamento, recordemos que la obligatoriedad es de cambiar 2 neumáticos, tanto el delantero como el trasero derecho. El box se va a abrir en la vuelta 9. Los autos que paran las vueltas pares pueden hacerlo de las 9 a las 19, solo en las impares. Mientras aquellos que tienen que hacerlo en las pares, 10, 12, 14, así hasta la vuelta número 20. Si hay algún piloto que por ahí se arriesga, por ejemplo, y deja para último momento pues, su parada en box, y sale el auto de seguridad como está en pista van a estar cerrados los boxes. Y esto sea durante las vueltas 19 y 20, luego del reinicio, en la primera vuelta par y en la primera vuelta impar, se va a poder entrar a box. Así que de salir un auto de seguridad sobre el final, quizás la ventana de boxes tenga que estirar hasta la vuelta 22, 23, por ejemplo. Un último detalle respecto a esta carrera también es que esta es la primera de lo que habíamos mencionado, este mini torneo de carreras especiales, en la cual el ganador va a entrar a la Copa de Oro si es que no está clasificado ya directamente. Así que bueno, esta va a ser la primera fecha de este torneo de 4 carreras. Exactamente, sí, lo que te iba a agregar es que bueno, como es habitual, hay vueltas extra agregadas si en el caso de que el auto de seguridad salga en las últimas vueltas, así que eso también puede beneficiar. Yo no creo que en un circuito como Neuquén se arriesguen a estirar tanto la parada. Veremos cómo se da la carrera, porque puede ser que el auto de seguridad te caiga en el medio. Esto también es aleatorio, no suele pasar. Recordemos que, a diferencia de otras categorías, el TC no permite las paradas en boxes durante el auto de seguridad. Le quita un poco de emoción, lo vimos el año pasado con los 1000 kilómetros. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. También, no solamente en Neuquén habrá actividad, sino también en el Cabal, en Altagracia. El TC 2000 se va a estar presentando junto a su telonera, el Turismo Pista, para abrir su ejercicio 2018. Bueno, la principal noticia, me parece, muchachos, es la vuelta de Nicolás Dapero a correr con el Ambrogio Racing, ¿no? Sin duda, García va a ser el piloto que va a estar un poco representando al equipo de Marcelo Ambrogio, completando la formación con Mariano Pernía y Rodrigo Lugón, también otro de los pilotos que asciende desde la Fórmula Renault. Y la presencia también, no solamente de Ambrogio con el respaldo que tiene de Renault, de la marca Renault en el TC2000, sino también
el aumento que va a tener el respaldo oficial en algunos equipos, caso el PSG, que ahora va a ser un equipo oficial Citroën también en el TC2000, con la continuidad de José Manuel Zapac, Marcelo Ciarrochi y Hernán Palazzo, que se suma para completar el trío dirigido por Ciabatari y Scaracini. Lo propio va a ocurrir con el ya conocido Toyota Yang, que mantiene a Juan Cruz Acosta, Juan Escoltore también, el JM Motorsport, que suma el apoyo de Fiat con Augusto Scalvo y Jonathan Maldinelli, y después el resto de los equipos que van a estar completando la alineación de pilotos del TC2000. Particularmente se mantienen los mismos 4 pilotos que tenía la escudería Fela de Víctor Rosso el año pasado. Se amplía una formación satélite, es el Fela Junior, que va a estar conducido por Sebastián Martino y va a sumar a Matías Cravero y Fabricio Persi. El Pro Racing, que va a tener una formación más variable, como ya se sabe, siempre van a seguir por cuestiones económicas en el equipo Sebastián Martínez y Sebastián Pereira. El único confirmado hasta ahora restante en el equipo es Gregorio Conta. Todavía no hay nombres confirmados. Lo que sí se sabe es que van a ser 5 Chevrolet Cruze nuevos para toda la temporada. El equipo de TA, que se va a mantener con Agustín Lima Capito y que suma a Rudy Bunciac. Buena oportunidad para el piloto misionero para obtener todavía mejores resultados. La ex escudería FE, que ahora se va a llamar Fineschi Racing, va a estar compitiendo con Juan José Garres y Brian Reynoso. Y lo propio para el equipo Litoral Group, ya adentrándonos en lo que son los usuarios de Fiat Línea en el TC2000, con Mariano Veraldi, Nicolás Moscardini, el 97 Racing, como siempre, el equipo 9 de julio con Tomás Singolani, y el LR Team, que se va a estar sumando a la categoría con Gastón Cabrera, utilizando un ex Fiat Línea que hasta la temporada pasada utilizaba Marcelo Ciarrochi. Hablando de las novedades para esta temporada, justamente Esteban decías, además de la incorporación de Nicolás Dapero, hay algunas novedades con respecto al reglamento de la categoría, porque ya se dio a conocer que de las 12 fechas solamente 2 van a ser especiales, que va a ser la del 1 de julio en Buenos Aires y la del 9 de septiembre en Altagracia. Ambas dos anotadas porque van a tener un formato igual de carrera clasificatoria, algo similar a lo que tiene el Super TC2000, más una final con cambio de pilotos. Va a ser el mismo formato en ambas dos competencias. Esto para usted, García, creo que es una noticia que lo alegra, porque no vamos a tener vuelta a Joker aparentemente esta temporada. Pero si en el Super TC2000, ¿no? Desgraciadamente siguen con esa payasada, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, con respecto a lo que es más detalles del reglamento, hay que recordar que a partir de esta temporada cambia lo que es el formato de la clasificación con respecto al sprint. A saber, el año pasado los 12 primeros de la clasificación se invertían para alargar el sprint del sábado. Bueno, ahora van a ser los 14 primeros, o sea que se suman 2 pilotos más. Y atenti al domingo, porque también hay un cambio con respecto al formato de la final. Hasta el año pasado todos los pilotos de la final largaban según el resultado de la clasificación. Bueno, para esta temporada solamente los 14 primeros van a largar bajo esa condición, es decir, con el resultado que consigan en la clasificación, mientras que del puesto número 15 para atrás van a largar según cómo lleguen en el sprint. Hemos utilizado largo y tendido en este ciclo el rótulo de chino, ¿no?, para adoptar este tipo de formato. Bueno, por lo pronto sí, le recordamos a la gente que el fin de semana el TC2000 va a estar clasificando el día sábado a partir de las 15:15, así se dice, con el mismo formato de siempre, y 2 grupos clasificatorios. A partir de las 15:55, apenas 5 minutos antes de las 16, se va a estar poniendo en marcha el sprint a 12 vueltas, van a ser 48 kilómetros de competencia. Y el día domingo, a partir de las 12:10, se va a estar largando la final a 25 vueltas o 45 minutos. Perfecto, bueno, recordemos que también estarán acompañados por el Turismo Pista y sus 3 clases también para abrir su campeonato, esta divisional, el Turismo Pista, que tendrá, por supuesto, ya anunció 99 vehículos con sus finales el día domingo, previas, por supuesto, a la del TC2000, autodenominado joven TC2000. Así que bueno, con esto ya prácticamente no sé si queda algo más. A mí no me ha quedado ninguno en el tintero, García, hemos analizado todo, así que si les parece ya comenzamos a despedirnos, ¿sí?, para liberar por supuesto, a nuestra audiencia que hasta ahora muy fielmente nos viene acompañando en cada podcast, con lo cual les agradecemos enormemente. Así que, muchachos, el gusto de haber compartido otro capítulo más de este podcast YouTube con ustedes. Los empiezo a despedir, García. Nos reencontramos en el próximo podcast. Seguramente, hasta la próxima semana, muchachos. Bueno, con todo lo que vaya dejando, tenemos Sindicar este fin de semana,
la primera fecha. También tenemos, bueno, aquí en la Argentina tenemos carretera y TC 2000, bueno, el TC 2000 y el TC con sus respectivas tironeras, y también la nueva fecha de la Monster Energy de NASCAR. Bueno, veremos qué nos depara el fin de semana deportivo, ya adentrando, ¿no?, lo que va a ser el próximo podcast al arranque del MotoGP, con grandes novedades que se vienen, y por supuesto, como ya viene siendo habitual de hace unos años, el Gran Premio de la Argentina, que será en el mes de abril, y que por supuesto, en mi caso particular, espero como siempre con muchas ansias, ¿no?, por todo lo que hemos podido realizar en la pasada edición. Sin dudas. Ahora vaya, nos comenzamos a despedir también, como siempre, el gusto de haber compartido otra semana más con vos. Nos reencontramos también la semana que viene. Un gusto haber estado nuevamente en el podcast. Nos reencontramos la semana que viene para debatir esta carrera especial del turismo carretera, varios inicios de campeonato, tanto en el local como en el internacional. Eduardo, como siempre, también el gusto de haber acompañado no solamente en este podcast de YouTube, sino también el hecho de haber reencontrado con vos después de aquellos programas que teníamos el año pasado. Así que un gusto haberte tenido de vuelta en este espacio, y bueno, ojalá que podamos tener tu presencia más a menudo. Gracias a ustedes por la invitación, y sí, ojalá podamos hablar la próxima semana de lo que se espera que sea un gran fin de semana de IndyCar, y que esta expectativa que se ha generado no termine en decepción como los Aerokids, los Aerokids del pasado. Muy bien, muchachos, nos reencontramos la semana que viene. Les agradecemos por haber compartido con nosotros otra edición más de Motorbox Podcast YouTube. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.